Muy buenas tardes, chicos, vamos a continuar ya con temas del cuarto parcial, el último de este cuatrimestre, que rápido se fue el tiempo. Todavía me acuerdo cuando les dije, esperemos que este cuatrimestre que estamos iniciando no terminemos en línea y estemos dentro de un salón, pero ya ven, uno planea, pero los planes no siempre salen igual. Bueno, ya para no dar más larga la introducción, vamos a ver el tema que se llama la guerra de castas. Como les mencioné, lo que viene siendo durante la época colonial y parte de lo que viene siendo la guerra de independencia, pues Quintana Roo y la península de Yucatán también tuvo sus propios enfrentamientos, de los cuales vamos a mencionar dentro de lo que es la clase. Para empezar, hay que identificar primero a qué nos referimos con una guerra de castas. Bueno, la principal característica que vamos a mencionar es que la guerra de castas fue un enfrentamiento que tuvieron las castas en las que se dividía en la antigua época preindependencia, época colonial, en las cuales estaba dividida por blancos, mestizos, indígenas, criollos, etcétera, etcétera. Bueno, en la península de Quintana Roo, esos enfrentamientos eran más comunes, en las cuales siempre buscaban matar a los blancos. ¿Por qué? Porque habían tenido grandes enfrentamientos con los indígenas. Incluso perseguían a los mestizos, porque ya no aguantaban realmente cómo estaba sucediendo. Y de hecho vamos a mencionar cuáles son esas causas principales por las cuales se dio este enfrentamiento, porque no solamente es como por odio, hubo algo que realmente detonó este enfrentamiento. Y el primero vamos a dividirlo en 5 partes, en 5 causas. Larguitas, sí, vamos a ser un poco largas, pero como les mencioné, chicos, quiero que tomen nota con lo que vayamos entendiendo. No es necesario que pongan al pie de la letra lo que les digo o que copien exactamente lo que sale en las pantallas en su monitor o en su celular, ¿ok? Bueno, 5 puntos, 5 causas. La primera que vamos a mencionar viene siendo la invasión que tuvieron los españoles en sus territorios, mayormente tierras sagradas para ellos, principalmente porque buscaban esto para sembrar lo que es la caña de azúcar. De hecho, por la ley en enero de 1824, los gobiernos de los pueblos quedaron bajo el poder del gobierno yucateco e inició el proceso de concentración de habitantes dispersos, lo que les mencioné cuando estábamos hablando de lo que son las encomiendas en las que las personas, los dueños de las tierras, buscaba reunir a todos esos grupos de personas que estaban dispersos para que que tengan principalmente mano de obra, ya que las tierras de los mayas fueron absorbidas por las plantaciones azucareras y ellos se transformaron prácticamente en la mano de obra de esa industria, sujeto a las leyes que obligaban a quedarse trabajándose en ese lugar hasta que fuera suyo. Ellos no se podían quitar ese lugar. Obviamente la ley decía que si lo trabajaban se podían quedar, pero al final hubo mucho enfrentamiento porque no se respetaba dicha ley. Se decretó en 1825 que establecieran las personas que estaban establecidas ahí solo podían separarse de las haciendas 2 meses después de haber pagado las deudas, y además que podían castigarlos corporalmente los hacendados, los dueños de las encomiendas, si estos no respetaban sus obligaciones que literalmente se les había impuesto. Por eso una de estas fue las causas por las cuales no querían mantener este desarrollo que estaba dando de las plantaciones azucareras. Bien, la segunda consecuencia que trajo consigo la guerra de castas fueron los impuestos que se le hacían pagar al pueblo. Literalmente muchos de esos impuestos eran ridículos, pero para los indígenas que no tenían dinero, pues sí era bastante. Los indígenas, hombres y mujeres, tuvieron de 16 a 70 años debían pagar este impuesto.
O sea, los menores, hasta cierto punto, pues eran hijos de casa, no pagaban sus tributos, pero a partir de los 16 se les empezaba a cobrar que era obligatorio. Y pues literalmente este impuesto era contribuir en lo que viene siendo, bueno, la industria que tenía, ya sea el azúcar, el nequén y entre otras cosas que trabajaba la hacienda o encomienda a la que estaba. Y el punto es que consistía en 12 reales al año. De 16 a 70 tenían que pagar ese impuesto, por eso tenían que trabajar en esos lugares. En junio de 1822 se prohibió el tributo y la esclavitud en Yucatán. Sin embargo, la situación que tenían los mayas no cambió, y dado a que estos pagos debían hacerse con la moneda, los mayas tenían que seguir trabajando en esos lugares, en las haciendas, en donde literalmente los explotaban. Hasta en 1823 se cobró un nuevo impuesto que cada varón tenía que pagarlo, y este impuesto se llamaba la contribución patriótica. Obviamente este se utilizaba en caso de una invasión, una guerra por los países, y pues esta fue impuesta por Santa Ana, no solamente en Yucatán, en todo México, pero dos de la cultura zona peninsular obviamente ya estaban muy hasta el poco aguante de seguir respetando dichos impuestos que se les venía poniendo todo el tiempo. El 12 de marzo de 1847 el gobierno yucateco decretó una ley que autorizaba el trabajo forzado en los labores agrícolas, y también ese año era legal que las deudas de los peones fueran heredadas a sus familiares. Es la famosa dicha de que si tú tenías que pagar, tú debías algo en la tienda de raya, tus nietos iban a terminar pagándolo. Literalmente ya hemos hablado sobre lo que es la tienda de raya en otras clases, así que pues ahí se los dejo. De las 5 puntos vamos con la tercera, que es el trabajo de confradías. El pago más breve, este pago cuenta con servicios de la iglesia, literalmente eran los que se les daban, y pues literalmente habían sucedido durante siglos. Los indígenas mayas estaban obligados a trabajar tierras cuyos beneficios eran destinados a las fiestas patronales. El dinero obtenido de lo que guardaban los grupos literalmente integraban las cofradías, pero era literalmente para los curas, quienes se encargaban de su administración, y asimismo se le exigían al poblado maya el pago de cuentas y servicios de la iglesia, ya sea bautizos, matrimonios, comuniones, velorios, enterrar a sus muertos, todo eso que tenían que hacer los curas en el momento, tenían que pagar una cuota. Bueno, ahorita todavía lo siguen haciendo, pero ahorita lo disfrazan con donación, pero es lo mismo. Ahora bien, la cuarta viene siendo que pues se ¿cómo le diré? Eran ajenos a las tierras, a los terrenos que tenían en ese lugar, según la ley del 3 de abril de 1841. ¿Qué decía esta ley? Vamos a recordar, durante el virreinato de la Nueva España, los españoles acumularon las tierras más ricas de la península. Después de la independencia, muchas de estas tierras quedaron en poder de los criollos y de algunos mestizos. Por su parte, los mayas continuaron con un grupo social marginado, explotado, mal pagado, castigado, explotado, etcétera, etcétera. El 3 de abril de 1821, el gobierno de Yucatán promulgó una ley de enajenación de terrenos de cofradías. En enero de 1824 se restablecieron las repúblicas indígenas
adjudicando la propiedad de las tierras y legalizando los impuestos para el clero. Solo 16 años pudieron gozar este aspecto de las leyes que habían puesto, porque después explotó lo que viene siendo parte de la guerra de castas y pues las repúblicas indígenas desaparecieron otra vez. Creo que Manuel Ay le dio la idea otra vez nuevamente, pero no se pudo. Y por último, la quinta causa viene siendo el uso de contingentes mayas en lucha entre liberales y conservadores. Como recordamos, este enfrentamiento siempre ha existido en todas las épocas, puesto que los conservadores querían que las cosas quedaran iguales, los liberales querían avanzar este movimiento. Entonces sucede que pues necesitaban soldados, y los principales soldados que aparecieron, por lo menos en la península, eran los indígenas mayas, que a veces luchaban sin siquiera saber por qué lo estaban haciendo. Y pues las personas, los líderes mayas que provocaron la guerra de castas sí lo sabían. Y obviamente se dio por juzgado el desarrollo, esa parte en la que ya no quedó. Bueno, inicia la guerra de castas. Esto que acabamos de mencionar vienen siendo las causas. Y pues como toda guerra, existieron ciertas etapas. Mencionamos en historia de México en su momento, explicamos que la revolución tuvo sus etapas, la independencia tuvo sus etapas, la guerra de castas también tuvo ciertas etapas, y la primera que mencionamos viene siendo la del inicio, o vamos bien, la que comenzó todo con lo que es el enfrentamiento de la, vamos a llamar, guerrilla maya contra el gobierno de Yucatán. Ahora vamos a hablar solamente de esto. En la siguiente clase vamos a definir cada una de esas etapas y vamos a recordar algunos detalles que vamos a mencionar acá ahora. Así que vayan tomando nota y luego vamos a hacer comparación. Como mencioné, la primera etapa viene siendo la del enfrentamiento de las guerrillas mayas contra el gobierno de Yucatán. Y pasamos ahora con una segunda etapa definida como la cruz parlante o el culto a la cruz parlante, en la cual se desarrolla un culto hacia una emblema que fue literalmente el estandarte de los mayas en contra de los españoles. Según el mito, había una cruz que literalmente hablaba, y pues esta cruz le daba el mensaje a los indígenas mayas para defenderse de los blancos, para decirlo de esta manera. Obviamente descubrieron que era un mito, que había una persona detrás hablando, tipo sketch de Hollywood, pero eso ya lo veremos en otros. Y por última, la tercera etapa viene siendo el final, en la cual pues obviamente se toma el bando, uno de los dos bandos gana, y pues obviamente tienen un último enfrentamiento, y pues pierde la cultura indígena, obviamente, porque los españoles eran más. Y de todas formas, el presidente de la república pide ayuda a los americanos. De hecho, soldados americanos fueron a terminar. Así de bravos son la cultura maya, porque no podían. Literalmente esto empezó desde la época en que empezaron a colonizarlos, ¿se acuerdan? Y pues todavía ya había sido México independiente cuando lograron terminar estas guerrillas mayas, y con ayuda de soldados americanos. Así que fíjense cómo estuvo todo el enfrentamiento. De los principales líderes que tenía esta cultura, este enfrentamiento, vamos a mencionar tres. Existen varios, de hecho diferentes etapas aparecen de todos, pero ahora vamos a mencionar algunos. Porque, por ejemplo, en julio de 1847, pues aquí inicia lo que es el enfrentamiento de la Modestia, el detonante principal, ya que un comerciante y un juez de paz de Chichimilá, que viene siendo Antonio Rajón, recogió una carta por accidente, ya que se le había caído del sombrero a Manuel Antonio Ay, que era uno de los primeros líderes. Por lo menos él inició con la conspiración junto con otros. En esta carta decía pues que estaba firmada por
Cecilio Chi, otro de los líderes. Y pues ahí mencionaba que iban a atacar Tijosuco y pues estaba preguntando sobre cuántas personas tenía, que ya tenía bastante gente. Y pues Antonio Rajón pues fue a rajar la noticia con el gobernador en ese momento, las autoridades de Valladolid, porque ahí sucedió, y mandaron a apresar a Manuel Antonio Ay. Y ahí viene siendo lo que es el detonante, porque después de haberlo capturado, juzgado y acusado de insurrección en contra de lo que es el gobierno, lo mandaron a fusilar en la llamada zona de Santa Ana, en la colonia de Santa Ana. Todavía existe esa colonia en Valladolid. Y pues el 30 de julio de 1847 el jefe político de Peto atacó Tepic y redujo en cenizas casas de nativos y atrapó a varios que supuestamente estaban conspirando con el gobierno y fusiló a 5 de ellos en Tijosuco. Ese mismo día, Cecilio Chi atacó a Tepic y mató a 30 familias blancas y mestizas del lugar, y así inició lo que viene siendo la guerra. Otro de los líderes es Jacinto Caneque. Bien, bueno, entonces, como mencionamos, el 30 de julio de 1847 inicia lo que es la guerra de castas, cuando Cecilio Chi ataca a Tepic, y después de Tepic los mayas continuaron su saqueo de ciudades, asesinando a familias de blancos, de mestizos, de algunos mestizos que estaban en contra de desarrollo indígena. Entre los municipios o pueblos que fueron atacando estaba Tixcacal, Cupul, Tijosuco, Sonochel, estaba Peto, Yaxcabá, Sotuta, Zacalaca y Valladolid. En diciembre de 1847 tomaron la poblado de Ixmul y los blancos huyeron a Peto. Poco después los mayas se instalaron en Sonochel. El 19 de enero de 1848, Cecilio Chi ya tenía entre 12 a 15 mil mayas en su ejército y llegaron a Valladolid hasta el barrio de Santa Ana, ahí donde habían fusilado a Manuel Antonio Ay. Bloquearon los caminos, fortificaron el lugar. Ese mes ocuparon Peto y 5.000 civiles y 1.500 soldados fueron evacuados a Tecash, o sea, se escaparon del enfrentamiento que tenían contra este ejército maya de Jacinto Caneque. Procurando establecer la paz, el gobernador de Yucatán en esa época, Miguel Barbachano, nombró la delegación para que llevara a Jacinto Pat el 19 de abril de 1848 los tratados de Tzubcacap. Estos tratados de Tzubcacap tenían literalmente algunas ideas que ya se habían retomado anteriormente, como lo que es las repúblicas indígenas, la prohibición de la explotación indígena maya, que ya no se iban a pagar los impuestos de la iglesia que se exigía, etcétera, etcétera. Y pues en ese momento Jacinto Pat, que era uno de los terceros líderes, aceptó y de hecho fue reconocido como el gobernador dirigente de los indígenas. Por desgracia, otros líderes indígenas como Cecilio Chi estuvieron en desacuerdo con estos tratados y continuaron los saqueos en lo que viene siendo la península de Yucatán, Mérida, Campeche, Quintana Roo, etc. Y de ahí, el 14 de mayo de 1849,
pues con el pensamiento que tenía Cecilio Chi de exterminar a todos los blancos de la península, fue perseguido y murió asesinado por su secretario. Imagínense, Cecilio Chi era como un Hitler contrario. En vez de matar a las de color, él quería matar a todos los blancos, por lo menos en la península de Yucatán. El 14 de mayo de 1848 murió Cecilio Chi. Poco después, en la avanzada que tenían, pues Jacinto Pat, que era el cacique en ese momento de Ticosuco, pensaba que el territorio debía dividirse en las repúblicas de indios que ya existían anteriormente durante lo que es, al principio de la etapa de las haciendas, para decirlo en ese momento, pero él tenía la idea de hacer una república de indios y una república de españoles, cada uno con su gobierno. Sin embargo, fue asesinado por Venancio Peck el 19 de abril de 1849. Fue el día de que murió Jacinto Pat, y las ideas de su república se quedaron ahí. Y por lo menos esta fue el comienzo de la guerra de castas. En la siguiente clase vamos a estar hablando un poco más de los puntos que se trató o que trató la guerra de castas, los que tratados de Tuzcacap. ¿Ok? Después de que murieron estos líderes, aparecieron otros que seguían con la guerra. Ellos fueron los que comenzaron, pero no fueron los que terminaron. Entonces, entre estos líderes nuevos que aparecían, estaba Venancio Peck, que fue el que mató a Jacinto Pat. Aparece también Florentino Chan y José María Barrera. Si ven algunas fotografías de ellos, pinturas, porque realmente no existían fotos en ese momento, y se ven, la verdad, hay una confusión respecto a estas, puesto que muchos todavía ni siquiera se ponen de acuerdo en quién es quién. Por eso, si encuentran a Florentino y debajo de él dice José María Barrera o Venancio Peck, o los otros como Bonifacio Novello o lo que es Crescencio Pot, no se asuste, realmente hubo una equivocación ahí, porque cuando hicieron las pinturas de esa persona por descripción de otro que sí los conoció, creo que se les olvidó poner su nombre en la parte de atrás porque se confundieron, y pues algunos dicen que este era Jacinto, el otro era Florencio, etcétera, etcétera. Algunos sí están de acuerdo de quién es quién, pero en algunos momentos sí se van a confundir. Bueno, regresando al punto. La guerra de castas no había terminado en ese momento. Todavía existe todo lo que vamos a mencionar sobre la cruz parlante. Vamos a mencionar los puntos de los tratados de Tuzcacap, y vamos a estar mencionando también cómo terminó todo ese enfrentamiento. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta acá, para no alargar un poco más esto. Les voy a dejar tarea en el modo sobre la investigación, que tiene algunos puntos del desarrollo de la cultura maya durante la guerra de castas y cómo se fue atravesando. Tal vez dejo un mapa o una investigación. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí, y espero que hayan tomado apuntes. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde. Jamendo.com